Muy buenos días. Vamos a continuar con los temas de estimaciones de intervalos de confianza y en este caso estimaremos el intervalo de confianza para el parámetro de la proporción. Pero antes de explicar, digamos, esta fórmula y hacer un ejemplo, me gustaría retomar eh, el tema sobre la distribución normal y más que nada el hecho de cómo es que nosotros buscamos los niveles de significancia, los valores de alfa, recordemos, en esta tabla de distribución. Recordemos que esta tabla de distribución me muestra los valores más pequeños, las probabilidades más pequeñas de la distribución y nos sirve, ya digo, para encontrar los niveles de significancia. En su momento, en alguno de los ejercicios, nosotros se nos pedía calcular un valor de z de alfa medios, en donde alfa, el valor de alfa, representaba el nivel de significancia, ya digo, nos representa la probabilidad más pequeña de la que nosotros, a la que nosotros estamos dispuestos de asumir un error en la estimación. Ahora, si nosotros en el ejemplo que hacíamos en el video anterior calculábamos el valor de z de alfa medios, necesitamos encontrar un valor de z de 0.05 dividido sobre 2. Y ello nos daba un valor de z de 0.025. Y nosotros íbamos a nuestra tabla de distribución a encontrar el valor de 0.025. Y lo encontrábamos en la coordenada, si nosotros vemos nuestra tabla, lo encontramos en la coordenada 1.9 y 0.06. En esas son las coordenadas. ¿Por qué en esas coordenadas? Porque en esas coordenadas tenemos el valor de 0.025 y el valor es exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando el valor que nosotros queremos encontrar en nuestra tabla de distribución no es exacto? Supongan ustedes que ahora, en lugar de tener un nivel de significancia del 5%, nos piden calcular un intervalo de confianza con un nivel de significancia del 10%. Si nosotros vamos a calcular el parámetro de z de alfa medios, en este caso sería 0.10 dividido entre 2, eso me daría un valor de z de 0.05. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este valor de 0.05 es el valor que yo voy a ir a buscar en mi tabla de distribución normal. Y ya digo, podemos iniciar buscando en nuestra primer columna el valor de 0.05. Entonces vean que aquí tenemos el valor de 0.0548, pero es muy grande todavía. Sigo recorriendo hacia la derecha y me encuentro un valor de 0.0537. Si continúo a la derecha, vemos que los valores van disminuyendo hasta encontrar en la coordenada 1.64 un valor de 0.0505. Si continúo a la derecha, voy a encontrar un valor de 0.0495. Es decir, tengo un valor que se pasa y un valor que está por debajo del que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tener dos coordenadas. Las coordenadas en 1.6 con 0.4 y luego la coordenada 1.6, la coordenada, acá está la coordenada 1.6 con 0.05. Tengo entonces, de acuerdo con mi tabla de distribución, que el valor de 0.05 lo voy a encontrar en las coordenadas 1.64 y 1.65. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Lo que hago pues es calcular un promedio. Y entonces, ¿cómo calculamos un promedio? Pues es la sumatoria de ambos y dividido entre
el total de datos. En este caso tengo solamente 2 datos. Entonces calculo el promedio y sería 1.64 más 1.65 y lo divido entre 2. Y ello me daría un valor de, sumo 1.64 más 1.65, ello me daría un valor de 3.29 dividido entre 2 y ello me daría un valor de 1.645. Quiere decir que yo voy a trabajar con un valor de z, ¿sí?, con un nivel de significancia del 0.05, recordemos, el nivel de significancia era el 10%, pero ocupo el valor de z de alfa medios, ¿ok? Es decir, 0.10 entre 2 y ello me da un valor de z de 0.05. Busco en mi tabla, veo que no voy a encontrar el valor exacto y tengo entonces dos coordenadas. Cuando tengo dos coordenadas, entonces lo que hago es sumar ambas y las divido entre 2. Y entonces el valor de z de 0.05 va a ser igual que 1.645.